internacional humanitario contemporáneo tiene sus orígenes en las fuentes principales. El derecho de Ginebra es una normativa destinada a proteger las víctimas de la guerra, y el derecho de la Haya, un conjunto disponibles que regulan la conducción en las hostilidades, los diferentes principios en que se regulan la conducción a las hostilidades, los diferentes principios en que se basan esas dos ramas del derecho internacional humanitario y expone su desarrollo histórico hasta la conferencia diplomática de 1974-1977, que al aprobar el protocolo adicional primero hizo converger las dos ramas jurídicas, mientras que el protocolo, que indudablemente el principal promotor del derecho de Ginebra, su contribución al desarrollo y a la aplicación del derecho de la Haya ha sido menos explícita. En la actualidad, todo acercamiento al derecho humanitario implica una preocupación por ambas corrientes del derecho que ya constituyen partes inseparables al derecho internacional humanitario moderno. Todos los conflictos de los últimos años, desde la guerra de Vietnam hasta los enfrentamientos que actualmente enlutan Afganistán y en los territorios ocupados por Israel, pasando por la guerra de Golfo y los recientes acontecimientos en Kosovo, nos hacen considerar de nuevo tanto la distinción tradicional entre el derecho de Ginebra, es decir, el conjunto de normas sobre la protección debida a las personas que se encuentran en poder del adversario, y el derecho de la Haya, es decir, el conjunto de normas relativas en la conducción de las hostilidades, como la vinculación entre los comités internacional de la Cruz Roja y esas dos ramas del derecho internacional humanitario. Si en verdad se trata de dos ramas diferentes, un poco de historia, los orígenes del derecho internacional humanitario contemporáneo. Todas las civilizaciones han establecido normas para limitar la violencia, incluso en la situación de guerra, pues poner límites a la violencia es la esencia misma de la civilización. En ese sentido, se puede decir que todas las civilizaciones se han dotado de normas de índole humanitaria. La base jurídica y el ámbito de aplicación es lo que la diferencia en estas normas del derecho internacional humanitario contemporáneo. En general, esas normas tenían un origen religioso en que se basa su obligatoriedad. Se las representaba porque se tenía la convicción de sus cumplimientos, obedecía a un precepto divino o inspirado por la divinidad. Sin embargo, el origen religioso de las normas también limitaba su ámbito de aplicación. Se las respetaba en un espacio geográfico determinado entre pueblos que formaban parte de la misma cultura, que honraban al mismo Dios o a los mismos dioses. La diferencia entre el derecho internacional humanitario contemporáneo y esas normas en que el primero basa su obligatoriedad en el derecho positivo, es decir, en la voluntad de los estados, que se expresa principalmente mediante la costumbre y mediante tratados, como su obligatoriedad, ya que no depende de sus tratados religiosos, puede tender hacia la universidad. El derecho internacional humanitario contemporáneo deriva principalmente de dos iniciativas, independientemente de una de otra. La primera iniciativa fue la de Henry Dunant y sus colegas en el Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos en el futuro Comité Internacional de la Cruz Roja. Su objetivo era
que se pasara protección a los heridos y al personal sanitario de los ejércitos o en el campo de batalla, y proporcionó y la aprobación el 22 de agosto de 1864 del primer convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos en la campaña. El convenio original fue reservado en 1906, 1929 y 1949. Además, se extendió la protección a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en el mar mediante los artículos adicionales de 1868, no ratificados, el Convenio de La Haya para la adaptación de los principios de Convenio de Ginebra de la Guerra Marítima, Convenio 3 de La Haya de 1899 y Convenio X de La Haya de 1907 y el Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, del 12 de agosto de 1949. Segundo convenio. La protección se extendió también a los prisioneros de la guerra mediante el convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra, firmando en Ginebra el 27 de julio de 1929 y más tarde mediante el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Tercer convenio, los horrores de la Segunda Guerra Mundial convencieron a los estados de la necesidad de extender la protección convencional a las víctimas civiles de la guerra. Así se aprueba la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra. Cuarto convenio, por último, tras la experiencia de la Guerra Civil Española, la Conferencia Diplomática de 1949 extendió la aplicación de ciertos principios humanitarios a la víctima de los conflictos armados no internacionales mediante el artículo 3 común a los 4 convenios de la Ginebra de 1949. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha sido principal impulsor del desarrollo del derecho internacional humanitario. Ejerció presión sobre los estados para que se aprobaran las extensiones sucesivas de la protección convencional y elaboró los proyectos de las conferencias diplomáticas de 1864, 1868 y 1929, así como también en el año 1949 aceptaron como base para sus deliberaciones. Sus representantes fueron invitados a participar en la conferencia de 1929 y de 1949 en calidad de expertos. La otra iniciativa es del zar Alejandro II, preocupado por el hecho que los británicos, con lo que el imperio ruso estaba entonces en un estado de guerra larvada por la posesión de Asia Central y el acceso de los océanos, indicó, habían desarrollado un tipo de balas huecas llenas de material inflamable y más tarde de balas explosivas. Al emperador pensó que en prohibir el empleo de tales balas por sus ejércitos. Sin embargo, por el temor a que sus tropas estuvieran en inferioridad de
de condiciones si las privadas de esas temibles armas, decidió que prohibiría su empleo solo si los otros soberanos también se comprometieran a hacerlo. Así pues, el gabinete imperial convocó a una conferencia en la que aprobó la Declaración de San Petersburgo del 29 de noviembre, el 11 de diciembre de 1868. En esta se establecen los principios fundamentales del derecho relativo a la conducción de las hostilidades y se prohíbe el empleo de proyectiles explosivos de menos de 400 gramos. Y llevamos 5 minutos, ¿no? El derecho de Ginebra y el derecho de la Haya. Se examina la distinción entre el derecho de Ginebra y el derecho de la Haya. Se comprueba que no existe ninguna línea divisoria claramente definida entre esas dos normativas, sino se trata de un continuum de normas agrupadas bajo dos hombres distintos. Algunas disposiciones se han considerado a veces como pertenecientes al derecho de Ginebra y otras al derecho de la Haya. Es el caso, particularmente, de las normas relativas a los prisioneros de guerra, a fin de promover la aprobación de un convenio que protegiera a los prisioneros de guerra, Dunant y sus amigos, en el marco de la Alianza Universal del Orden y de la Civilización, adoptaron la misma modalidad que el Comité de Ginebra había empleado unos años antes de lograr la aprobación del primer convenio de Ginebra. Más tarde, el gabinete de San Petersburgo tomó esa idea e incorporó los proyectos de los artículos que había redactado Dunant en el proyecto de la Declaración sobre las leyes y costumbres de la guerra presentado en la conferencia de Bruselas de 1874. Las conferencias de la paz integraron esos artículos en el reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anexo al convenio 2 de la Haya de 1899. 13. Y más tarde en el convenio de la Haya 1907. Posteriormente, esas disposiciones se afirmaron y desarrollaron en el marco del convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra de 1929 y más tarde en el tercer convenio de Ginebra de 1949. De todos modos, según el artículo 135, este convenio completa en el capítulo 2 del reglamento de la Haya de 1907. El CIRC del respeto del derecho de Ginebra y el derecho de la Haya, hasta la Primera Guerra Mundial, el CIRC no se consideraba facultado para velar el respeto del convenio de Ginebra. El comienzo de esa guerra, alarmado por los numerosos recriminaciones concernientes a las violaciones de las normas del reglamento de la Haya sobre la protección de los prisioneros de guerra y las represalias que originaban esas recriminaciones. El CIRC se preocupó por ejercer algún tipo de control acerca del respeto de las disposiciones del convenio. Sin embargo, aunque el CIRC deben preocuparse por el respeto tanto el derecho de la Haya como el derecho de Ginebra, es necesario observar que en el caso del derecho de la Haya se plantean dificultades especiales. Contrariamente al caso de la protección de los prisioneros de guerra y de los detenidos civiles, pocas veces tienen caso
a informaciones de primera mano sobre violaciones de las normas relativas a la conducción de las hostilidades, si bien a menudo puede evaluar las consecuencias, sobre todo mediante actividades médicas, y por lo general solo tiene conocimiento de los hechos mismos en forma indirecta. Las partes en el conflicto pueden cuestionar más fácilmente la legalidad de sus gestiones, poniendo en duda la fiabilidad de la información con la que pretende justificar sus intervenciones. Las modalidades de aplicación de esas dos armas, en cambio, son tan diferentes como las posibilidades de acción que dispone para velar el respeto de las normas que pertenece al derecho de Ginebra y el derecho de la Haya, mientras las disposiciones de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales atribuyen la tarea y competencias concretas en materia de protección de los heridos y los prisioneros de guerra y los detenidos civiles no los reconocen en una competencia comparable en lo que se refiere al respeto de las normas relativas a las conducciones de las hostilidades. Únicamente, y eso es todo lo que tenemos todo por hoy en relación a lo que es el derecho de la Ginebra y la Haya. Muchas gracias.